sobre eso muy claramente todavía, porque el texto que vimos en Tesalonicenses era de trabajo. ¿Y Filipenses? Un poquito, ¿no? Un poquito, no tanto de diezmos y todo, pero para clarificar a veces es necesario como decir algo más claro porque culturas y todo cambian entre eso. Pues digo rápidamente, or should I say it in English? No, aquí estás. Pues. Como no decimos mucho, porque lo que dice la Biblia es dar de una corazón pura, de un corazón de alegría, ¿no? Entonces digo, más franco es como, si no quieres dar, no das, ¿no? Pero también la idea es, pues técnicamente sale del Antiguo Testamento, no vemos tanto la idea de diezmo en el Nuevo Testamento. Vemos el obvio más. De hecho, el normal en el Nuevo Testamento es que están dando más que suficiente. Están sacrificando, de hecho, ese es el ejemplo más normal. Vemos como en Hechos, vemos ellos vendiendo todas sus propiedades y dando. Puede ser que esa causó problemas más adelante cuando la iglesia en Jerusalén necesitaban apoyo de otros, porque no sé si era porque vendieron todos sus terrenos y no tenían más dinero para apoyar a sí mismo, pero no sé. Y en otras partes vemos los filipenses sacrificando para el ministerio de Pablo en Tesalónica y todo eso. Entonces, sí hay un cierto realidad, pero es más de ese apoyo de hermanos. La idea de diezmo sale del Antiguo Testamento y creo que es bíblico, obviamente es en la Biblia. Pero creo también aplica al Nuevo Testamento. La idea es que apoya ese 10%, esa apoya el ministerio local. Es más o menos, esa es la idea del diezmo. Pero el ministerio local no debe poner esa peso sobre gente. No deben como obligarles, ¿sí? Decir, debes dar. Y aún en manipulación es más común día de hoy. No siempre dicen, debes diezmar. Dicen, pero si diezmas, Dios va a bendecirte, todo sobreabundo y todo. Y es más para animarte cada domingo en esa manera. Y tengo problema porque dice en el Nuevo Testamento también que hay unos que están buscando ser piadosos por la ganancia. Y esa no es buena. No queremos ser una iglesia que solo quiere ganancia. Y es verdad, en todos los países donde he ido, que tienen menos unemployment percentage is lower. Donde la tasa de desempleo es más baja. Ajá, Eso que dijiste. Sí. Donde hay problema con trabajo. Entonces más alta la tasa de desempleo. Sí. Siempre en esos países hay más nuevas iglesias, casi siempre, porque unos piensan, pues yo puedo hablar espiritualmente, puedo animar gentes, no tengo trabajo, necesito dinero. Y más o menos así empiezan una iglesia. Es un trabajo, ¿no? En vez de realmente ser una iglesia y ser bendecido. Entonces los pastores muchas veces que están realmente sirviendo a la gente, ellos sufren porque la gente está dando a los falsos profetas que están, ay, Dios tiene una promesa para ti. En Etiopía era un problemón allá. Los pastores muy buenos, muy fieles, muy tentados a ser el mismo como los falsos profetas, porque
no tenían ganancia de nada. La gente dieron su diezmo a ese falso profeta y llegaron a la iglesia el siguiente día y no tenían nada para... Y él está como, ¿cómo voy a comer? ¿No? Entonces, he visto que realmente es muy bíblico, es muy sabio que Dios puso para la iglesia que ese 10% es para que los que viven sirviendo el pueblo, ¿no? Que ellos pueden proveer para sus familias y todo. Y de hecho Dios regañó al pueblo de Israel porque los sacerdotes no podían comer. Ellos fueron a buscar otro trabajo en vez de trabajar en el templo porque no tenían para comer. Entonces abandonaron la casa de Dios porque querían apoyar a sus familias. Entonces esa es la idea, y creo que bíblicamente el corazón del justo, lo que vemos en Proverbios y todo, es dar aún más. Es dar todo. Realmente la idea es que todo lo que tengo es tuyo, Señor. ¿Qué hago? ¿Sí? No es poner porcentajes y todo eso. Es todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué hago con lo que tengo? Ok, hay que crecer tu negocio para que tener más en eso. Hay que hacer el mínimo. ¿No? A veces es menos que 10% que he visto. A veces es mucho más. Así, lo que veo en el Nuevo Testamento es que el porcentaje no es tan importante. Dios lo puso en el pueblo de Israel para establecer algo firme, que es obvio que los sacerdotes podían sobrevivir igual del pueblo alrededor. Pero en el Nuevo Testamento, sí, esa es la idea. Por eso no hablamos mucho, porque dos cosas. Yo sé la cultura aquí en México es muy abusivo, de hecho. No quiero decirlo diferente. No es solamente un poco engaño, un poco extra. No, es engañoso y es abusivo. Lo empujan 2-3 veces cada semana hasta que nadie quiere dar nada, porque es como, si no me obligas, pues no voy a dar. Y técnicamente ese es un problema, pero es una reacción de abuso, ¿no? Es como cuando la gente son abusados, no quieren hacer lo que recuerdan de eso. Entonces hay que crecer de eso y después pensar en amor. ¿Cómo estamos alcanzando como iglesia? ¿Cómo estamos alcanzando los pobres en la ciudad con los recursos? ¿Cómo estamos apoyando para que lo que hacemos puede ser fructífero? Todo eso. Y esa es la idea para las finanzas. Creo que es justo que hay un pastor que recibe unos beneficios así de la iglesia, pero que trabaja realmente para almas, para la gente, ayudando, apoyando a la gente, que realmente está pastoreando, no es porque tiene título de pastor. Pero esa es decisión de la iglesia. Y creo que es un poco diferente para un misionero, porque pues está creciendo. Él llegó con apoyo de otro lugar, ¿no? Pablo llegó a Tesalónica con apoyo de Filipos. No estuvo apoyado, pero eventualmente la iglesia en Tesalónica fue apoyado por sí mismo. No siguió desde Filipos. Entonces, ese es el ejemplo a seguir. Entonces, para cualquier que está sirviendo, como dijo Pablo, nosotros predicamos la palabra por la obligación en mi espíritu, como siento, como oye de mí, ¿cómo se dice? Ay de mí. Ay de mí si no predico la palabra. No voy a parar a enseñar la Biblia, porque lo hice allá con mi trabajo también en California. Trabajé todo el día y después enseñé.
también cada semana, 2, 3 veces a la semana, no importa. Entonces, esa no va a cambiar. Pero sí, para una iglesia cuando está creciendo, cada rato hay que enseñar sobre eso. Cuando veo que los versos que estamos cubriendo no están tocando, ¿no? Necesariamente. Eso es como lo hago en Calvary normalmente. Solo enseñamos sobre dinero, el diezmo y todo cuando llega en los versos. Entonces, ese es como el estilo que hacemos. No queremos obligar a nadie, especialmente los que están nuevos. Pero lo más que están aquí y están involucrados, hay que andar en fe en todos aspectos de tu vida. Y eso es cierto. Hay que tener ese reto un poco, decir, ¿estoy confiando en Dios sobre mi dinero? Y eso es cierto. Y si tienes problemas en eso, o solo sientes que no es tan bendecido, como Dios puede bendecir aún mucho más, porque quiere que nosotros seamos generosos en cualquier situación. Nunca debemos ser ellos que están pidiendo ayuda de otros. Otra cosa sí es un poco ajustado en el momento, pero es otra cosa si estamos pidiendo de otros, estamos en no. Que Dios te muestra cómo quiere que manejas el dinero para que seas bendición a otros. Esa es la idea. Siempre queremos no ser carga para otros y ser una bendición a la mayoría, como podemos, ¿sí? Lo mejor, creo, es como iglesia juntar todo lo que viene, es tener disciplina en eso personal, para que hay un recurso en la iglesia para que podamos decir, ¿y si hacemos eso? ¿Si hacemos eso? No es para construir necesariamente, pero está bien si hay necesidad para más espacio, cosas así, pero ese es el mínimo, no el normal, digo. Entonces, bueno, es todo. Hablábamos un poco de eso en la junta esta semana, entonces pensé que sería bien hablar un poco de eso ahorita. Porque me dijeron que no hablo tanto de eso, entonces digo, pues... Propusieron ponerle luces LED ahí. Sí, hay que ponerlo más brillante para que suena cuando pones algo. Celebra, tiene una canción. Danza, danza, danza. 10 segundos cada vez que ponen algo. Lo siento. A veces somos locos para el Señor y no creo que esa era uno, pero era loco por mi propia mente. Pero está bien. Ok, Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. 1 Thessalonians chapter 5. For those of you online, para los que están en línea, that we're not doing the whole thing in Spanish. No vamos a hacer todo en español. Okay. 1 Thessalonians chapter 5, starting in verse 1. Primera Tesalonicenses 5, empezando en el verso 1. Remember, the context is coming from the end of chapter 4. Recuerda, el contexto es viniendo del final del capítulo 4. Where he finished talking about this gathering up or this catching away of those that are awake and asleep. Donde terminó hablando de este arrebatamiento o hacia arriba de aquellos que duermen o siguen despiertos. And that was the reason why he was encouraging them to live holy lives before the Lord. Y esa es la razón por la cual él los animaba a vivir vidas santas delante de Dios.
And so he now continues on that same vein. Y ahora continúa por esa misma vena, Ruta. Bien. No sé si es esa misma arista, creo. Sí. algo así. And so he more directly introduces this theme of the end times. Y más directamente introduce este tema de los tiempos finales. So he says, now as to the times and the epochs, Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, brethren, you have no need of anything to be written to you. no tienen necesidad de que se les escriba nada. So they understood this topic well. Así que entendían bien este tema. And also, I want you to realize that Paul is not trying to reinterpret what the day of the Lord means. Y también quiero que te des cuenta que Pablo no está tratando de reinterpretar lo que el día del Señor significa. Look at verse 2. Mira el verso 2. For you yourselves know full well Pues ustedes mismos saben perfectamente that the day of the Lord will come que el just día del as a Señor thief in the night. vendrá así como un ladrón en la noche. So he's not trying to adjust anyone's understanding of the day of the Lord. Así que no está tratando de ajustar el entendimiento de nadie del día del Señor. He's actually guiding them back to the Old Testament, Los está guiando hacia el Antiguo Testamento, or in their understanding it would be called the Tanakh. o en lo que su entendimiento sería llamado el Tanaj. It's an acronym actually. De hecho es un acrónimo. The T is Torah, La T para Torah, the N is for Nevi'im, la N para Nevilim and the K is for Ketuvim, y la K para Ketuvim, or technically it's a Chet in Hebrew. o una Het en hebreo. So they call it the Tanakh, Y le llamaban el Tanaj. and that's to say it's the whole compilation of Scripture. Y eso es para decir que era la compilación entera de las Escrituras. And then, of course, those that are believers among the Hebrews today, Claro que para los que son creyentes hebreos en este día, they refer to the New Covenant, the New Testament. le llaman el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. So we have a Tanakh and a New Testament. Le llaman ahora, hoy en día, el Tanaj y el Nuevo Testamento. In Hebrew, it's the Brit Chadashah. Y en hebreo es lo que él dijo. Eso. So- Me pagan para traducir inglés. Exactamente. No, it's okay. No me pagan. So Paul is really just pushing them back to their Bible. Y Pablo realmente los está empujando de vuelta a su Biblia. He refers to this day of the Lord. Y se refiere a este día del Señor. It's probably one of the most common phrases throughout the prophets in the Old Testament. Es una de las frases más comunes en los profetas del Antiguo Testamento. They're constantly talking about the day of the Lord Constantemente hablan de un día del Señor o de el día del Señor. until they even stop using of the Lord. Hasta que dejan de usar del Señor. They just say in that day. Solo dicen en ese día. So through the whole book of Isaiah, you hear in that day and then in the day of the Lord. En todo el libro de Isaías se lee eso, en ese día o en el día del Señor. So Paul's not trying to reinterpret anything. Pablo no está tratando de reinterpretar He's nada, just saying, you heard me teach about this. solo está diciendo, ustedes me escucharon enseñar acerca de esto You studied it before y ya lo han estudiado antes and you know it well. y lo conocen bien. So it's really important when we build our understanding of the end times Es importante cuando construimos nuestro entendimiento de los últimos tiempos that we go back to the prophets as well. que vayamos de vuelta a los profetas That we understand what this day of the Lord will y be que like. entendamos cómo será ese día del Señor. Even when Jesus refers to this day, Incluso cuando Jesús hace referencia a este día, the only difference he makes to it la única diferencia que él hace is that he says the day when the Son of Man comes. es que él dice el día que el Hijo del Hombre venga. So he just refers to himself as being the Lord.
Así que se refiere a sí mismo como el Señor. So the rest of it, he doesn't change, El resto sobre ello no lo cambia, but he just says, I'm going to come back. pero solo dice, voy a volver yo. And that's the only part in the Old Testament that we find a little bit unclear. Y es la única parte del Antiguo Testamento que no es tan clara. Because a lot of times we won't see the difference between his first coming and the second coming. Porque muchas veces no vemos la diferencia entre su primera y segunda venida. In most languages, when you say the day without a number in front of it, En la mayoría de los idiomas, cuando se dice el día sin un número enfrente de ese sustantivo, it's not necessarily referring to a single day, no se está refiriendo a un día en singular, like 24 hours. como de 24 horas. It's referring to a time. Está refiriéndose a un tiempo. This actually becomes important in an opposite way in the book of Genesis. Esto es importante de la manera opuesta en el libro de Génesis. Over there, people like to say, well, the word day can mean a long period of time. La gente le gusta decir, bueno, la palabra día puede significar un periodo largo de tiempo. But you have the opposite situation in Genesis, Pero tienes la situación opuesta en Génesis, where you always have a number in front of the word day. donde hay un número siempre enfrente de la palabra día. It says the first day, the second day, the third day. Dice el primer día, el segundo día, el tercer día. In fact, in Hebrew, it's even more clear because it's actually citing it like a list. De hecho, en hebreo es mucho más claro porque lo hace en forma de lista. It says day 1, day 2, day 3. Día 1, día 2, día 3. So it's like writing it on a piece of paper, you know. Es como si lo 1, escribieras 2. en un pedazo de papel. 1, 2. And so here we don't have a number. Pero aquí no tenemos un número. So how long is it? Así que, ¿cuánto dura? So when the prophets spoke about the day of the Lord, Cuando los profetas hablaron del día del Señor, you can often see that they were combining his first and second coming. puedes ver que a menudo combinaban su primer y segunda venida. In fact, we can go to one of these references in Isaiah De 61. hecho, podemos ir ahí a una de estas referencias en Isaías 61, Where Jesus in Luke chapter 4 quotes directly from this. del cual cita Jesús directamente en Lucas capítulo 4. It says when you see this situation in Luke 4, Cuando ves la situación en Lucas 4, it says that he comes up to the front of the synagogue and opens the scroll in Isaiah. dice que viene al frente de la sinagoga y abre el pérgamo o el pergamino en Isaías. And he finds the place where it is written. Y encuentra el lugar donde está escrito. And he starts here in what we call Isaiah 61 verse 1. Y empieza aquí en lo que nosotros llamamos Isaías 61, versículo 1. It says, "The Spirit of the Lord is upon me, Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, because the Lord has anointed me porque me ha ungido to bring good news to the afflicted. el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. He has sent me to bind up the brokenhearted, Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, to proclaim liberty to the captives, para proclamar libertad a los cautivos and freedom to prisoners, y liberación a los prisioneros, to proclaim the favorable year of the Lord." para proclamar el año favorable del Señor. And Jesus stops there. Y ahí termina Jesús. And if you look in your Bible, you realize he's in the middle of a verse. Y si tú ves tu Biblia, te das cuenta que paró justo en medio de un versículo. Now, we could say, but there weren't verses in the Bible yet. Pero tú podrías decir, no había versículos en ese momento en la Biblia. Fine. Okay. But he stops in the middle of a sentence. Pero él se detiene en medio de una oración. The rest of the sentence says, "And the day of vengeance of our God." El resto de la oración dice, y el día de venganza de nuestro Dios. But Jesus stops before that statement. Pero Jesús se detiene antes de esa declaración. And he's starting to teach us there Y empieza a enseñarnos ahí the difference between his first and second coming. la diferencia entre su primer y segunda venida. And that's a lot of what the prophets missed.
Or maybe they didn't miss it, but they just didn't explain it. Y es mucho de lo que se perdieron los profetas, o bueno, no de lo que se perdieron, pero no lo explicaron. Maybe the Lord didn't want to, or he knew that they wouldn't understand if he explained it more clearly. Tal vez el Señor no quiso o sabía que aún no se entendería si se explicaba más claramente. So he just told them everything they needed to know, Así que dijo todo lo que debían saber and he left it up for the Messiah to explain when he gets here. y lo dejó para el Mesías para que Él lo explicara cuando Él viniera. And so you see in the second part of this this explication. Está hablando Spanglish. Oh yeah. This, what is that word? Explanation. Explanation. Dijo explication. Está hablando inglés como nosotros. No, yo no hablo así. Solo después. Bueno. Oh yeah. English. So, and the day of vengeance of our God. Y el día de venganza de nuestro Dios. So, there he's showing that the next time he comes, basically, Ahí está mostrando Jesús que la siguiente vez que Él venga is going to be in vengeance. va a ser en venganza. But see that it's, in one sense, it's the same day. Pero mira que en un sentido es el mismo día. Maybe we could call it 2 days, Tal vez podríamos llamarle 2 días. where he has the first day of coming and the second day of returning. Donde tiene el primer día de venida y el segundo de regreso. Maybe we say he had a day of grace and a day of vengeance. Tal vez podríamos decir que hubo un día de gracia y habrá un día de venganza. It is interesting to me that technically in this portion of Scripture, Es interesante para mí que técnicamente en esta porción de escritura the word day doesn't appear until after Jesus stopped reading. la palabra día no aparece hasta después de que Jesús para de citarlo. So, in all technicality, the day of the Lord in this portion is still being reserved for the vengeance. Así que técnicamente el día del Señor en esta porción es un término reservado para su venganza. He didn't refer to the day of the Lord in the previous statements. No se refirió al día del Señor en las afirmaciones previas. He just said that the Spirit of the Lord would be upon him. Solo dijo que el Espíritu del Señor estaría sobre él. And in context, if you go back and find out who that him is, Y en contexto, si regresas para averiguar quién es ese él, you'll find out that it's the right arm of the Lord, te darás cuenta en el contexto que es la mano derecha del Señor, which is almost always understood as being the Messiah. que siempre casi es entendido como refiriéndose al Mesías. So it's in that sense, in quotes, so that people don't say I have false doctrine. En ese sentido, voy a usar comillas para que la gente no piense que tengo mala doctrina. The part of God, we don't like that word. Part. La parte de Dios, no nos gusta utilizar parte al hablar de Dios, But he's the extension of God down to man. pero sí es la extensión de Dios abajo hacia los hombres. And this is why we say that religion is man trying to reach up to God. Por eso decimos que la religión se define como el hombre tratando de alcanzar a Dios, But a biblical relationship with God pero una relación bíblica con Dios is where God is reaching down to man. es donde Dios se está alcanzando hacia abajo al hombre He's always reaching with his right hand. y siempre lo hace con su mano derecha. He says, I will guide you with my right hand. Dice, yo te guiaré con mi mano derecha. So we're to simply hold on, I guess, or let him hold on to us. Así que debemos solamente agarrar su mano o mejor dicho, dejar que Él nos agarre a nosotros. It's like when your kids are crossing the street. Es como cuando tus niños están cruzando la calle. Do you want them to hold your hand? ¿Quieres que te agarren la mano?
But when it's dangerous, Pero cuando hay peligro, do you rely on them holding your hand? ¿tú dependes de que ellos te agarren bien? Or do you actually grab their arm? ¿O eres tú el que agarra su brazo? You don't even rely on their hand because you know it may not be strong enough. Ni siquiera dependes de su mano porque sabes que puede que sea débil. Usually they grab your finger, Usualmente te agarran de un dedo. and when you see a car, you grab the rest of their arm. Y cuando ves que se acerca un carro, tú agarras el resto de su brazo. Because you know that their strength isn't enough. Porque tú sabes que su fuerza no es suficiente. And if they're not paying attention, Y que si no se dan cuenta, you need to be able to grab them and pull them. debes tener la capacidad de agarrarlos fuertemente y jalarlos. It's exactly what God's showing us. Es lo que Dios nos está mostrando. It's His hand reaching down to us. Es su mano bajando hacia nosotros. And He's not relying on our strength. Y Él no está dependiendo de nuestra fuerza. He knows it's only His strength that works. Él sabe que es su fuerza la única que funciona. And the only time where this becomes difficult La única parte donde esto se vuelve difícil is when the child starts pulling on your hand and wants to get away. es cuando el niño te está jalando el brazo y quiere escaparse. When you see cars coming. Cuando hay carros viniendo. And you're like, no. Y dices, no. Now, I guess technically they could be able to escape from us. Así que técnicamente se pueden escapar de nosotros. We can't escape from the hand of God. No podemos escapar de la mano de Dios. But there is a time when you can completely reject and abandon. Pero hay un tiempo donde puedes completamente rechazar y abandonar. And that's, you know, as kids are growing, we see this process as well. Y cuando los niños están creciendo vemos este proceso también. Because we can't always hold their hand. Porque no siempre podemos tomar su mano. That's when they're still small. Es cuando todavía están pequeños. But they have to learn to hear our voice Pero tienen que aprender a escuchar nuestra voz. and understand that our voice is just as authoritative as our hand was. Y entender que nuestra voz es tan autoritativa como nuestra mano lo era. And so that when they hear our voice from farther away, Para que cuando escuchen nuestra voz de lejos, that they still don't go into the street. aún así no caminan hacia la calle. And so this is like us with God. Así es también como nosotros con Dios. But is it possible for that child to reject and abandon God's voice? Pero es posible que ese niño abandone y rechace la voz de Dios, That he abandons the hand of God que stretched abandone out, la mano de Dios estirada hacia él, which is actually His word, que es su palabra, because He is the word. porque Él es la palabra. It's very much possible. Es muy posible And sadly, it does happen. y tristemente sucede. And it does happen even on earth, where kids run out into streets and do get hurt. Y sucede incluso en la tierra, donde los niños sí corren hacia la calle y son lastimados. But that's why we have, even as parents physically, we have to be diligent. Por eso nosotros como padres físicamente debemos ser diligentes. And you can be sure that God is diligent to do everything He can Y puedes estar seguro que Dios es diligente en todo lo que Él puede hacer. to always provide what's needed to Siempre bring you back, provee lo que es necesitado to bring you back para from danger. regresarte del peligro. There is danger coming, Hay peligro viniendo and God knows that danger well. y Dios conoce ese peligro bien. In fact, He put Himself in front of the danger De hecho, Él se puso enfrente del peligro to stop it from reaching us. para detenerlo de llegar hacia nosotros. But some people are so rebellious Pero algunos de nosotros, bueno, alguna gente es tan rebelde that we still want to run out and play in the street. que aún así queremos salir a jugar a la calle. I'm allowed to play. I have my rights. Tengo derecho de jugar. But God says it's dangerous. Pero Dios dice, es peligroso. But it's what I want, Pero es lo que quiero. right? And so we act like children. Y así actuamos como niños. And that's what we see in the world. Y es lo que Basically, vemos en el a mundo. bunch of adults that have never grown up. Básicamente un montón de adultos que nunca crecieron.
emotionally, spiritually. emocionalmente, Their espiritualmente. bodies are bigger, Los cuerpos son más grandes, their brains are more complicated, sus cerebros son educated, más complicados y educados, but they don't really act any different. pero no actúan diferente. The same complaining, Las mismas quejas, the same way of whining when they don't get what they want. los mismos berrinches cuando no obtienen lo que quieren. Just a little more educated way of communicating Solo una manera más educada de comunicarlo. sometimes. A veces. Not always much more educated. A veces no es más educado. Anyway, Bueno, the day of the Lord, el día del Señor it's coming. va a venir. And if you remember, this is the point of this letter. Y si te acuerdas, este es el punto de esta carta. Back in chapter 3, we saw that Paul wanted the people to be prepared for the coming of the Lord. Atrás en el capítulo 3 vimos que Pablo quería que la gente estuviera preparada para el día del Señor, para la venida del Señor. That we would be firmly established Que estuviéramos firmemente establecidos and that we would be presented blameless y que fuéramos presentados sin mancha and at the day of his coming. en el día de su venida. So he continues, he's not trying to reinterpret this day of the Lord. Así que continúa, no está tratando él de reinterpretar el día del Señor, He's just saying, essentially, you know about it, go read your Bible. solo está diciendo esencialmente, sabes sobre eso y ve a leer tu Biblia. And then he says, it will come like a thief in the night. Y después dice, vendrá como un ladrón en la noche. And there's a lot throughout Scripture about this. Y hay mucho en las escrituras sobre eso. Let's look first in Matthew 24. Primero veamos en Mateo 24. Matthew 24, verse 32. Mateo 24, versículo 32. I believe you guys studied this in the book of Mark, Ustedes estudiaron esto en el Evangelio de Marcos, back in March. en marzo. So starting in verse 32, Empezando en el versículo 32, he says, now learn the parable from the fig tree. dice, de la higuera aprendan la parábola. When its branch has already become tender and put What? forth its leaves, Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, you know that summer is near. saben que el verano está cerca. So there's signs of the season. Así que hay señales de la temporada. So you too, Así también when ustedes, you see all these things, cuando vean todas estas cosas, recognize that he is sepan near que Él está cerca, at the door. a las puertas. Truly I say to you, En verdad les digo this generation will not pass que away no pasará esta generación until all these things take hasta que place. todo esto suceda. So we're saying, which generation is that? Y nos preguntamos, ¿qué generación es esa? Just to make a long study really short, Para hacer de un estudio largo algo corto, the generation that sees the fig tree blossoming. es la generación que ve florecer a la higuera. What is the fig tree? ¿Qué es la higuera? Throughout the Old Testament, the day of the Lord refers to two plants. A través del Antiguo Testamento, el día del Señor se refiere a dos plantas. There's one that's the vine, Una es la vid and the other is the fig tree. y la otra es la higuera. They're both always referring to Israel. Siempre son referencias a Israel. And there's different analogies that the Lord uses with those two plants. Diferentes analogías que el Señor utiliza con esas dos plantas. In a sense, they were the most common in Israel, En un sentido, eran las plantas más comunes en Israel or maybe the most desired as well, y también las más deseadas throughout the country. Anyway, a través del país. so the fig tree is referring to Israel, Bueno, la higuera se refiere a Israel. and so the generation that sees the fig tree come to life. Así que la generación que ve a la higuera venir a la vida o florecer. Now, for many generations, this was difficult to understand. Por muchas generaciones esto era difícil de entender.
Because Israel was not a nation for 1900 years. Porque por 1900 años Israel no fue una nación. So it was hard to understand how is this going to be fulfilled. Así que era difícil entender cómo esto podría llegar a cumplirse. But in 1948, Pero en 1948, May 14th, el 14 de mayo, we saw Israel become a nation vimos que Israel se convirtió en una nación in one day. en un día, It's exactly what the prophet asked. justo como lo pidió el profeta. Preguntó, I think, yeah. But in that form of ask. Because he said, can a nation be born in one day? Porque así lo preguntó el profeta. ¿Puede una nación nacer en un día? And no one could imagine a nation being born in one Y day. nadie podía imaginarse una nación nacer en un solo día. Usually it takes time of multiplying a population Usualmente toma el tiempo en que la población se multiplica and then establishes themselves stronger and stronger. y después se establecen más y más fuertes. But in this case, the people already existed. Pero en este caso la gente ya existía. And what we know historically Y lo que sabemos históricamente is that there was a vote that took place, and in one day the nation was established. es que hubo un voto que tomó lugar y en un día se estableció esa nación. So maybe that'll help us understand. This generation will not pass away until all these things take place. Quizás esto nos ayude a entender, bueno, esta generación no va a pasar hasta que todo esto suceda. Now, unfortunately, many people have taken that to try to find what day Jesus is going to return. Desafortunadamente muchos han utilizado esto para tratar de indagar en qué día va a regresar Jesús. Because one generation from May 14th, 1948, Porque una generación desde mayo 14 de 1948, and so they do all these scientific studies and say, well, one generation is exactly this day. entonces hacen todos estos estudios científicos y dicen, bueno, una generación después de esa fecha es igual a esta otra. They didn't read the other part of the Bible where he said, you're not going to know the day or the hour. No leyeron la otra parte de la Biblia donde dice que nadie va a saber la hora ni el día. He'll come like a thief in the night when Va a venir no one's como aware. ladrón en la noche cuando nadie sabe. So he continues. Así que continúa. But of that day, Pero de aquel día, it's funny, usually the answer is like the next verse. es chistoso que usualmente la respuesta es como que el siguiente verso. So the people are interpreting, this generation will not pass away until these things happen. Y la gente está interpretando, esta generación no va a pasar hasta que todo esto suceda. And then the next verse is the one that tells them not to figure out which day it is. Y el siguiente versículo casi les está diciendo, pero de aquel día, les está diciendo que no van a saber la hora, que no intenten averiguarla. But they do it anyway. Pero aún así lo hacen. People are rebellious. So. La gente es rebelde. But of that day and hour, no one knows. Pero de aquel día y hora nadie sabe. Not even the angels of Ni heaven, siquiera los ángeles del cielo, nor the Son, ni el Hijo, but the Father alone. sino solo el Padre. Now that's a mystery that I can't explain. Ese es un misterio que yo no puedo A explicar. lot of people try to explain that, but Muchos tratan de explicarlo, pero that's not for us to understand. no es para entenderlo The nosotros. point is, don't try to understand which day it's going to be. El punto es no tratar de entender qué día va a ser. For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. For as in those days before the flood, Pues así como en aquellos días antes del they were diluvio, eating and drinking, estaban comiendo y bebiendo, marrying and giving in marriage, casándose y dándose el matrimonio, until the day Noah hasta entered el the día en ark. que Noé They entró did en la not arca understand y no comprendieron until the flood came hasta que vino el diluvio and took them away. y se los llevó a todos. So will be the coming of the Así Son of será Man. la venida del Hijo del Hombre. Then there will be two men in the Entonces field, estarán dos en el campo, one will be taken, uno será llevado one will be y el left. otro será dejado. Two women will be grinding in the Dos middle, mujeres estarán moliendo en el molino, one will be taken, the other una será left. llevada y la otra será dejada. Therefore be on the Por alert, tanto, velen,
For you do not know which porque no day saben en qué your Lord día is coming. viene su Señor. Now, what kind of day is he talking about? Entonces, ¿de qué tipo de día está hablando? Well, he's being very specific, right? Está siendo muy específico, ¿verdad? You don't know which day, No sabes qué día, but there will be a day. pero va a haber un día. And there will be a season around that Y day. va a haber una temporada alrededor de ese día. So maybe you don't know the day, Así que tal vez no sabes el día, but you should know the signs of the season. pero deberías saber las señales de la temporada. When you see the fig tree Cuando ves la higuera and you see it ripening, y la ves madurar, you know that summer is near. sabes que el verano está cerca. You may not know what day you're going to have your first fig, Tal vez no sabes qué día vas a tener el primer higo, but you know that the season's near. pero sabes que la temporada está cerca. So this is what he's trying to communicate. Es lo que está tratando de comunicar. And he gives us this picture Y nos da esta imagen of a day de un día when two people are in one place cuando dos personas están en un lugar and one of them stays and another's taken. y una está y otra se va. Now that's starting to sound like what we've been talking about in 1 Thessalonians. O eso empieza a sonar como lo que hemos estado hablando en Tesalonicenses. People say, well, there's no rapture in the Bible. La gente dice, bueno, no se habla del rapto en la Biblia. That sure sounds like one. Ese suena como uno. I've never heard any other explanation that makes sense to the normal understanding of what that sounds like. Nunca he escuchado una explicación diferente que haga sentido de lo que se está diciendo aquí. The average person that reads that La persona promedio que lee esto is going to understand that something took one and left the other. va a entender que algo tomó a una de las personas y dejó a la otra. There's no other way to understand it. No hay otra manera de entenderlo. Now you can call it what you want. Puedes llamarle lo que tú quieras. Some people try to say, well, that's the resurrection. Algunos le llaman la resurrección. Well, then why are they both alive? Pero ¿por qué los dos están vivos? It's not talking about the dead. No está hablando de los muertos. It's actually talking about those that are awake and alive. Está hablando de los que están despiertos y vivos. Exactly what Paul says in Thessalonians. Exactamente como lo dice Pablo en Tesalonicenses. He says those that are awake and asleep. Habla de los que están despiertos y dormidos. Now, the Old Testament already spoke about those that are asleep, El Antiguo Testamento ya habló de los que duermen, but not very often does it talk about a rapture, those who are awake. pero no a menudo se habla de los que son raptados que están despiertos. And of course, we talked about how that word is the same word. The rapture is a Latin word for the Greek word harpazo. Y hablamos que rapto está en latín para el griego harpazo. So that's why there's no rapture in the Bible. Y por eso no dice rapto en la Biblia, porque es traducción. It's harpazo. There is a harpazo. Es harpazo, y hay un harpazo en la Biblia. And so if you want to read the Bible in Latin, then you do have a rapture. Si quieres leer la Biblia en latín, sí hay un rapto. Let's keep going. Sigamos. 42. Versículo 42. Therefore, be on the alert. Por tanto, velen. Yeah, I guess that the Spanish is better there. Sorry. Yeah, it's because in Greek the word is watch. Porque en griego la palabra es miren. It's actually it's where we get the name Gregory. De ahí viene el nombre Gregorio. That's actually the word in Greek. Y esa es la palabra en griego, la más similar al español. It's Gregorio. Igualita. And that word means to watch. Esa palabra significa el mirar. So this idea of being alert or being awake El mirar alerta o el estar despierto. is from this word Gregory. De esta palabra Gregorio. My dad kind of believes he's one of his purposes in life is to be a watcher for the end times. Uno de los propósitos que mi papá cree que Dios le ha dado o que tiene en su vida es ser un a watch, A watcher? un
observador o un centinela, creo que es una palabra que igual utilizan, de los últimos tiempos, que está pendiente de los últimos tiempos. It has to do with some of the sicknesses he has, Tiene que ver con algunas de las enfermedades que él tiene, but also because his middle name is Gregory. pero también porque su segundo nombre es Gregorio. So he feels his body will often change with the weather and things like that. Su cuerpo cambia muchas veces con el clima y cosas por el estilo. So he's very interested in those things. Está muy interesado en estas cosas. Anyway, I do believe we're in those seasons. Yo sí creo que estamos en esas temporadas. 43, but be sure of this. 43. ¿43? Yeah. Pero entiendan esto, That if the head of the house had known at what time of the night that the thief was coming, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, he would have been on the alert hubiera estado alerta and would not have allowed his house to be broken y no into. hubiera permitido que entrara en su casa. For this reason, you also must be ready. Por eso también ustedes estén preparados, For the Son of Man is coming at an hour when you don't think he porque a is. la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Who then is the faithful and sensible slave, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, whom his master put in charge a quien su of his Señor household, puso sobre los de su to casa give them their food at the proper para que time? les diera la comida a su tiempo? Blessed is the servant whom his master finds so Dichoso aquel doing when he siervo comes. a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Truly I say to you, he will put him in charge of all his possessions. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. But if that evil servant says in his heart, Pero si aquel siervo es malo my master is not coming for a y long dice en time, su corazón, mi Señor tardará, and begins to beat his fellow y servants empieza a golpear a sus consiervos, and eat and drink with drunkards, come y bebe con los que se the emborrachan, master of that slave vendrá el Señor de aquel siervo will come on a day when he does not el expect, día que no lo espera and at an hour which he y does a una not hora que know, no sabe, and will cut him in y pieces. lo azotará severamente. Se lo va a cortar en piezas, dijo, ¿no? Sí. Pues aquí dice, Y lo azotará severamente. Me gusta más el inglés. Está fuerte. Sí. Pero ¿por qué lo habrán traducido tan diferente? Está muy fuerte. No tengo su teléfono. Y en griego, No he estudiado esas quién palabras. sabe, pero Ah, en inglés dijo los cortará en piezas y en español dice, no, dije griego, en inglés dijo y los cortará en piezas y en español dice y lo azotará severamente. pues esa es severamente. Entonces, al menos esa parte es igual. Sí. Cut him in pieces and assign him a place with the hypocrites. Y le asignará un lugar con los hipócritas. You don't want to be one of them. No quiere ser uno de ellos. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Does it sound good? ¿No suena bien? But he's supposedly a servant. Pero es supuestamente un siervo, But he's a bad servant. pero es un mal siervo. So, we don't know the hour he's coming. No sabemos la hora en que él viene. In fact, as we continue on in 1 Thessalonians, De hecho, mientras continuamos en Primera de Tesalonicenses, he encourages us. nos anima While they're saying peace and safety, que mientras digan paz y seguridad, then destruction will come entonces la destrucción vendrá upon them suddenly, sobre ellos repentinamente, like labor pains upon a woman with child, como dolores de parto a una mujer and they will not escape. que está encinta y no escaparán. And so this is exactly actually what Ezekiel 38 teaches. De hecho, esto es exactamente lo que Ezequiel 38 enseña. Also Jeremiah 6. Y también Jeremías 6. He was the false prophets before Nebuchadnezzar came. Los profetas falsos que enseñaron antes de Nabucodonosor They said, peace, peace. dijeron paz, paz. God's going to bring us peace. Dios va a traernos paz. But Jeremiah was saying no. Pero Jeremías les decía no. And so he said, they're all crying peace, peace when there is no peace. Él decía, todos claman paz, paz cuando no hay paz. In Isaiah, he says, he will not give peace to the wicked, declares the Lord. En Isaías dice, Él no dará paz al impío, declara el Señor. So
In Ezekiel 38, in the season of the last days, En Ezequiel 38, en la temporada de los últimos días, it's when the people are feeling peace and security, es cuando la gente está diciendo o sintiendo both. paz y seguridad. That's when these events will begin in Ezekiel 38. Es cuando estos eventos van a comenzar en Ezequiel 38, Where the nations like Russia and Iran are all joining together. donde naciones como Rusia e Irán se están uniendo. Just so you know, the events in the Middle East right now, Y para que sepas, los eventos en el Medio Oeste, Medio Oriente, yeah, Medio Este, especially with Trump being a stronger leader, especialmente con Trump creciendo en su liderazgo just being stronger in his y leadership. siendo más fuerte en su liderazgo, The events are adjusting. los eventos se están ajustando. Russia's not listening to the U.S. anymore. Rusia ya no está oyendo a los Estados Unidos, He's trying to stop the war in Ukraine, está tratando de parar la guerra en Ucrania, but he's pushing to see how far he can go. pero está empujando para ver qué tan lejos puede ir. You gotta realize, like, normally the U.S. and Russia have been these opposites, that as long as one is present, the other one won't fight. Normalmente a través del tiempo Estados Unidos y Rusia han sido estos opuestos que mientras uno esté o el otro The other one. no, el otro no va a luchar. So if Russia's in a place, the U.S. isn't gonna attack that place. Si Rusia está en un lugar, Estados Unidos no va a atacar ese lugar. But the same, Russia doesn't want to attack the U.S. Pero de la misma manera Rusia no quiere atacar a Estados Unidos because they both have sufficient nuclear bombs porque ambos tienen suficiente poder nuclear, bombas, to destroy the entire world para destruir todo el mundo, de hecho, in about 3 minutes. en unos 3 minutos. And we've actually been very close. People don't realize how close the world has been to completely. Y de hecho hemos estado muy cerca, el mundo no se da cuenta qué tan cerca hemos estado de que el mundo se destruya por completo. Because Russia likes to put their submarines in Cuba. Porque a Rusia le gusta poner sus submarinos en Cuba So they like to threaten us with certain things like that. y amenazar con ciertas cosas como esas. Then they like to put ports in certain South American countries. Y después les gusta poner puertos en países de Sudamérica. And a lot of that is the reason why these people will leave those countries and come to the U.S. Y esas son muchas de las razones por las cuales muchos en esos países suben y llegan a los Estados Unidos. And then when you realize China and Russia and Iran are all involved together, Y cuando te das cuenta que China y Rusia e Irán están todas involucradas, then you see kind of some of the decision making. South America becomes like a pawn for Russia and China doing battle against the U.S. ¿A pawn? A pawn, like in chess. Entonces te das cuenta que Sudamérica se convierte como un peón para que Rusia y China puedan hacer guerra en contra de Estados Unidos. There's a lot of things happening like this. Hay muchas cosas como esta sucediendo. And right now, Russia's trying to see what they can get away with the U.S. Y en este momento Rusia está averiguando qué tan lejos puede llegar con los Estados Unidos. The last 4 years of presidency in the U.S., Los últimos 4 años de presidencia en los Estados Unidos they hurt our country so much lastimaron tanto a nuestro país that Russia doesn't feel like we can defend ourselves. que Rusia ya no piensa que Estados Unidos se puede defender a sí mismo. And so they're still, even though we're telling them to stop fighting Ukraine, Y aunque Estados Unidos les está diciendo que dejen de luchar contra Ucrania, they don't feel like they need to stop. Rusia no siente que necesita detenerse. And so the war keeps going. La guerra continúa And we'll see. y vamos a ver. Because Russia and Iran and China are all involved in Ezekiel 38 and Revelation. Porque tanto Rusia como Irán y China todos están involucrados en la profecía de Ezequiel y también de Apocalipsis. But Trump's goal right now is to bring peace all over. Pero la meta de Trump en este momento es traer paz a todos. He's not necessarily interested in fighting.
No está interesado necesariamente en luchar, He's not afraid to fight. pero no tiene miedo de hacerlo. But he wants to bring peace all over the world. Pero su meta es traer paz a todo el mundo. He normally tries to do that through business. Normalmente intenta hacerlo por medio de los negocios. He offers them a great economy, Les ofrece una gran economía and that idea of prosperity is better than war. y la idea de que prosperidad es mejor que guerra. So they will make deals to have prosperity instead of their kids dying. Y hacen tratos para tener prosperidad en vez de que mueran sus niños. So that's kind of his method of, Es como su metodología. of doing things. And so, right now though, we're just seeing how these things adjust. Ahora mismo estamos viendo cómo se ajustan estas cosas. If he can bring peace in the Middle East, Si puede traer paz en el Medio Oriente, and if some of these deals he's making with Saudi Arabia and the other nations around, y algunos tratos que está haciendo con Arabia Saudita y otras naciones alrededor, then there would be a greater peace and security than there ever has been in history. entonces puede que haya una paz mayor y seguridad de la que ha habido en toda la historia. And the term he's using is the golden age. El término que él utiliza es la era dorada o la época dorada. And many people are very surprised at how effective his negotiating skills are. Y muchos están sorprendidos de cuán efectivos son sus métodos de negociación. And so then the people start speaking of him in very high terms. Y después la gente empieza a hablar de él con unos términos muy elevados. I've never heard a president spoken of like this. Yo nunca he escuchado que la gente se refiera a presidentes como ahora. They speak like a savior of him. Hablan de él como un Mesías o Salvador. They even refer to the things he says as passages. De hecho, se han referido a palabras suyas como si fueran pasajes. Usaron esa palabra. Like we say, passages from the Bible. Y nosotros usamos esa palabra para decir pasaje de la Biblia. Ellos lo hacen para referirse a las palabras de Trump. So it's very interesting. Es muy That's all I interesante. can say. Es todo lo que puedo decir. And I think he's good at that thing that he does. Yo creo que él es bueno en eso que él hace. I don't know what role he plays in all of these events, No sé qué rol él juega en todos estos eventos, but I see this event of peace and safety being promised. pero veo este evento de paz y seguridad siendo prometidas. But if anyone is deceived into thinking, finally we have nothing to worry about. Pero si alguno es engañado en pensar, finalmente no hay nada de que preocuparse. You're going to be one of those evil servants, Vas a ser uno de esos siervos malvados, not ready and watching when the Lord returns. que no está preparado y velando para cuando el Señor regrese. One of those that's saying, my master's delaying his coming. Uno de los que dice, mi Señor está retardando su venida. And starting to do things that Empezar are a not hacer good. cosas que no son buenas. To where what I believe that passage even is implying Hasta el punto en que yo creo que ese pasaje implica is that we as Christians will suffer persecution que como cristianos vamos a sufrir persecución from other believers, de otros creyentes. entre comillas. Right? Because the evil servants Porque will los, be beating their fellow servants. porque los siervos malvados van a estar golpeando a sus compañeros, a otros siervos. Because they're saying the Lord's delaying his coming. Porque dicen el Señor retarda su venida. And when we just speak the word of God, share the truth, Y cuando hablemos la palabra de Dios y compartamos la verdad and say the wrath of God's coming, y repent, decimos la ira de Dios está viniendo, repent. arrepiéntanse. They're going to say, oh, you're just, full of hate and
You know, you need to love people more. van a decir, están llenos de odio, necesitan amar más a las personas. And they have these hate speech stuff. Y hablan de este diálogo de odio. So then we're going to be put in this category of hate speakers or doomsdays. Vamos a ser puestos en esta categoría de los que hablan con odio o de los que hablan del apocalipsis. But we're just sharing the truth in love Pero solo estamos compartiendo la verdad en amor, so that they don't suffer the wrath of God that is coming. para que no sufran la ira de Dios que sí está viniendo. So the whole point of this section, of this letter, El punto entero de esta sección, de esta carta, is that we would be encouraged es que seamos animados, because the wrath of God is coming. porque la ira de Dios sí viene. And we don't want to be afraid of the wrath of man. Y no queremos tener temor de la ira del hombre. We want to be able to endure those sufferings. Queremos tener la capacidad de soportar esos sufrimientos. That's what he was encouraging them of in chapter 2. Es algo que les animó en el capítulo 2. In the middle of their sufferings, to continue knowing that because we are the godly, En medio de sus sufrimientos continuar, porque saben que son piadosos. and as the godly ones, we are going to suffer persecution. Y como piadosos van a sufrir persecución. But that is much better than suffering the wrath of God. Pero eso es mucho mejor que sufrir la ira de Dios. And it becomes extremely obvious Y se vuelve extremadamente obvio. because the reason why people will start to be angry with you Porque la razón por la cual la gente se va a comenzar a enojar contra ti is because you're loving them. es porque los amas. And you explain in love, like, how we need to love one another and tell the truth. Y explicamos el amor en el sentido de que debemos amarnos los unos a los otros y decir la verdad. And they'll say, well, I don't want to hear the truth. Pues ellos dirán, no quiero escuchar la verdad. Well, not telling you the truth would not be a loving thing. Pero no decirte la verdad no sería algo amoroso. So, we expect this to happen. Así que esperamos que esto suceda. I don't know when, and I don't know how. No sé cómo ni cuándo. But I also know that God protects us from unnecessary suffering. Pero también sé que Dios nos protege de sufrimiento innecesario. So, he continues here. Él continúa aquí. I'm going to finish in about 5 minutes. Voy a terminar en unos 5 minutos. Verse 4. No, verse 3 again, real quick. Verso 3 rápidamente. While they're saying peace and safety, Que cuando estén diciendo paz y seguridad, then destruction will come upon them entonces la suddenly, destrucción vendrá sobre ellos like labor repentinamente, pains upon a woman como with a dolores de child. parto de una mujer que está And they will encinta, not y escape. no escaparán. But you, brethren, Pero ustedes, hermanos, are not in darkness, no están en that tinieblas, the day would overtake para you. que el día los sorprenda Like a thief. como ladrón. But you are all sons of light Porque todos ustedes son hijos de la luz and sons of day. e hijos del día. We are not of night nor of dark. No somos de la noche ni de las tinieblas. So then, let us not sleep Por as tanto, others do, no durmamos como los demás, but let us be alert and sober. sino estemos alerta y seamos sobrios. We are sons of the light. Somos hijos de la luz. So let's be watching, Así que estemos velando, not trying to hide in the dark. no tratando de ocultarnos en la oscuridad. Maybe we need to be reminded. Tal vez necesitamos ser recordados John chapter 3, de verse Juan capítulo 3, 16. verso 16. Everyone remember that one? ¿Todos se acuerdan de ese? But do you remember verse 17? Pero ¿te acuerdas del 17? 18? ¿Del 18? 19? 19, 17, hasta el 16. For God so loved the world Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten Son, que dio a su Hijo unigénito, that whosoever believes in him para que todo aquel que cree en Él
shall not perish, no se pierda, but have eternal life. sino que tenga vida eterna. For God did not send his Son into the world to judge the world. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, But will he judge the world? pero lo juzgará Technically. técnicamente. God is entrusting judgment to the Son of Man because he's the Son of Man. John chapter 5 later says that. Dios le ha encargado el juicio del mundo al Hijo de Dios porque es el Hijo de hombre. Juan 5 lo dice. But, continuing, verse 17, Pero en el 17 continuando, but that the world might be saved through him. sino para que el mundo sea salvo por él. So he loves the world, Así que él ama al mundo, and because his love is demonstrated so fully to the world, y porque su amor está demostrado tan plenamente al mundo, but it displays our own wickedness, también demuestra nuestra propia maldad. we get angry with him. Y por eso nos enojamos. We don't like being shown our own wickedness. No nos gusta que nos enseñen nuestra propia maldad. So, he who believes in him is not judged. Así que aquel que cree en él no es juzgado. He who does not believe has been judged already. Pero el que no cree ya ha sido condenado. So in that sense, he doesn't need to judge Porque en ese sentido no. Así que en ese sentido no necesita juzgar. because they're judged already simply by the fact that they don't believe in the only Son of God. Porque ya están juzgados simplemente por el hecho de que no creen en el Hijo de Dios. And this is the judgment. Y este es el juicio. This is exactly what God's going to tell them when they stand before the throne. Esto es exactamente lo que Dios les va a decir cuando estén frente al trono. The light came into the world, Que la luz vino al mundo and men loved darkness y los hombres amaron más las tinieblas rather than light, que la luz, for their deeds are evil. pues sus acciones eran malas. For everyone who does evil Porque todo el hates que hace the lo light, malo odia la luz does not come to the light, y no viene a la luz for fear that his deeds will be exposed. para que sus acciones no sean expuestas. That's why they will hate us. Por eso van a odiarnos. Because simply by being there, Porque simplemente al estar presentes by doing what's right, y hacer lo justo, your compañeros, what's the word in English? fellow man, Your co-workers or friends, acquaintances, tus compañeros de trabajo, tus amigos o tus conocidos, they'll say, why do you have to do it right all the time? van a decir, ¿por qué siempre tienes que hacerlo de la manera correcta? You're going to get us in trouble. Nos vas a meter en problemas. Because it's the right thing to do. Y lo hago porque es la cosa correcta que hacer. Verse 21. Verso 21. He who practices the truth comes to the light, Pero el que practica la verdad viene a la luz, so that his deeds may be manifested para que sus acciones sean manifestadas, as having been wrought or worked out in God. que han sido hechas en Dios. So, we are light. Así que somos luz. Ephesians chapter 5, we saw that. Efesios 5 lo vimos. It doesn't say we are in the light. No dice que estamos en la luz, He says we are light. dice que somos luz. And why is that? ¿Y por qué es eso? Because the living God has been placed within us. Porque el Dios viviente ha sido puesto dentro de nosotros. So to wrap this up, Para terminar con esto, he says down in verse 9. dice, bajando al versículo 9, Oh, sorry, in 1 Thessalonians. perdón, en 1 Tesalonicenses de nuevo. I'm going to start in verse 8 while you're getting there. Voy a empezar en el 8.
But since we are of the day, let us be sober, Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, having been put on the breastplate of faith and love, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, and as a helmet, the hope of y por salvation. casco la esperanza de la salvación. For Porque God has not destined us no for nos wrath, ha destinado Dios para ira, but for obtaining sino salvation para obtener salvación through our por Lord Jesus medio de Christ, nuestro Señor Jesucristo, who que died for us, murió por nosotros, so that whether we be para awake or que ya asleep, sea que estemos despiertos o dormidos, we will live together with Him. vivamos junto con Él. Therefore, Por tanto, encourage one another and build up one another. pórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro. So why are we building up and encouraging one another? ¿Por qué nos estamos animando unos a otros y edificándonos? Because we are destined for salvation, Porque estamos destinados para la salvación, not for the wrath of God. no para la ira de Dios. This is exactly what He said in chapter 1. Exactamente lo que dijo en el capítulo 1. He said, you turn to God from idols to serve the living and true God. Dice, ustedes se volvieron de los ídolos muertos para servir al Dios viviente And to wait for His Son from heaven, y para esperar de los cielos la venida del Hijo, who He raised from the dead, que Él levantó de los muertos, who rescues us from the wrath to que come. nos rescata de la ira venidera. That word rescues is really interesting. Esa palabra rescatar es muy interesante. It actually means to draw to oneself. De hecho, significa tomar para uno mismo. And the word is actually referring to either water or blood. Y la palabra se está refiriendo ya sea a agua o a sangre. It's like a flow of blood or a flow of water. Es como un flujo de agua o un flujo de sangre. And so, now the way it's used in that text is to bring it up to oneself. La manera que se está usando en el texto es traerla para uno mismo. And so, then when you refer to a fluid, Cuando estás refiriéndote a un fluido, it would be like a pump. pudiera ser como una bomba. It would be like pulling it with a pump Sería como out from something else. sacarla con una bomba de algo más. And so, even in this idea, you have a separating. Así que en esta idea, you have what? A separating from something. Tienes una separación de algo. And what's interesting is that the word is almost always used in water or blood. Y es interesante que esta palabra casi siempre se usa solo con agua o con sangre. These are life-giving sources. Son recursos que dan vida. So there's this idea that those life-giving Es sources esta idea de que estos recursos o fuentes de vida will be rescued from the wrath to come, van a ser rescatadas de la ira que viene. which is exactly what the next letter to Thessalonians is going to talk about. Que es exactamente lo que habla la siguiente carta a los de Tesalónica. Now, here in this one, he told us that we would be caught up. En esta nos dice que vamos a ser arrebatados. And in the next one, he says there's a restrainer that will be removed. Y en la siguiente carta nos dice que hay no, cuando habla de que is he talking about the Spirit? Yeah. Cuando habla de que el Espíritu Santo va a ser quitado, dice que es creo que dice el que al presente lo detiene, Ajá. pero no usa sustantivo así. Sí. So the restrainer, the one who, el que detiene. El que detiene. Habla en la siguiente carta, nos va a hablar de alguien que está deteniendo. And so when that one is removed, Y cuando ese que está deteniendo sea quitado también de en medio, then the sort of events of the book of Revelation can take place. entonces toman lugar los eventos del libro de Apocalipsis. And so if we understand that restrainer, the one that holds back, Así que cuando está ese que refrena y sea quitado, is the Holy Spirit, está hablando del Espíritu Santo, which gives life, que da vida, which is in us, que está en nosotros, and
then we are actually the ones that give life to the world Y nosotros somos los que dan vida al mundo in a physical sense. en un sentido físico. Jesus called us the salt and the light Jesús nos llamó la sal y la luz so that we preserve life on earth. para que preservemos la vida en la tierra. That's what salt was originally used for, Para eso se usaba la sal originalmente, to preserve meats and so forth. preservar la carne y demás. So then you see the picture very completely. He's going Entonces to ves completamente la imagen. rescue us from the wrath to come. Él va a rescatarnos de la ira que viene He's going to catch us up y nos va a arrebatar hacia arriba so that he can bring his wrath on a God-rejecting world. para que Él pueda traer su ira sobre el mundo que rechazó a Dios. And it's based on this Y está basado en esto, that we're to encourage one another. que nos animemos unos a otros. And the reason is Y la razón es because he died for us. porque Él murió por nosotros. You see, Jesus took your wrath. Jesús tomó tu ira, The wrath of God that was destined for you la ira de Dios destinada para ti, was placed upon Jesus. fue puesta en Jesús. That's why he sweat blood in the garden. Por eso Él sudó sangre en el jardín. He wasn't worried about the nails in his hand. No estaba preocupado por los clavos en sus manos. He was concerned about the wrath of the Father God Estaba preocupado por la ira del Dios Padre, against the whole world que era en contra de todo el mundo, being upon him, one man. siendo puesta en Él un solo hombre. That's what he was concerned about. Por eso Él estaba preocupado. Wasn't concerned about the beatings. No estaba preocupado por los azotes, Wasn't worried about suffocating to death on a cross. ni por sofocarse hasta la muerte en la cruz. He was concerned about the wrath of God. Estaba preocupado acerca de la ira de Dios. You actually see him when he's actually just physically suffering. Así que puedes verlo cuando está físicamente sufriendo. He's of an alert mind, actually. Tiene una mente alerta, de hecho. He's able to prophesy to the people on the streets as he's carrying the cross. Es capaz de profetizar a la gente en la calle cuando está cargando la cruz. He's able to talk to other people while he's hanging on the cross. Es capaz de mantener un diálogo con otra gente mientras está colgado en la cruz. He's even forgives the thief on the cross Incluso perdona al ladrón en la cruz and all the soldiers below him. y a todos los soldados debajo de él. He's not really all that worried about the nails and things in his body. No está tan preocupado por los clavos y todo lo demás referente a su cuerpo. Even though that style of death was the most physically suffering that we know of. Incluso cuando ese estilo de muerte es la que más dolorosa es que nosotros tengamos conocimiento. But the wrath of God was placed on Jesus. Pero la ira de Dios fue puesta en Jesús. And that's why we cannot be destined for wrath. Y por eso no podemos ser destinados a ira. It doesn't mean that we won't suffer persecution from man, No significa que no suframos persecución de los hombres, because they don't want their wickedness revealed to anybody. porque ellos no quieren que su maldad sea revelada ante nadie. And so we need to encourage one another Así que necesitamos comportarnos o animarnos as unos we're a otros going through the difficulties of life, mientras vamos a través de las dificultades de la vida, because we've been liberated from the wrath to come. porque hemos sido librados de la ira venidera. Jesus is coming one day soon, Jesús viene un día pronto and we'll be with him, and all this will be way better. y vamos a estar con Él y todo va a ser mucho mejor. It's not going to go away. Things aren't going to disappear. Las cosas no van a irse o desaparecer, They're just going to get a whole lot better. solo van a hacerse mucho mejor. You're not going to worry about it. No te vas a preocupar de nada, At all. You're not going to worry. no vas a conocer la preocupación. It's going to be good. Va a ser bueno. It's hard to imagine. Es difícil de imaginar It's hard to, in this body and this mind, to think about those things. en este cuerpo y con esta mente pensar de esas cosas, Because
We've never seen anything like that. porque nunca hemos visto algo como eso. We don't know what to imagine when we think of heaven. No sabemos qué imaginar cuando hablamos del cielo. There are some things in the Bible we can try, Hay cosas en la Biblia y podemos intentar, but we really don't know what it's going to be like. pero en verdad no sabemos cómo va a ser. Except for it's going to be amazing. Pero va a ser asombroso. You're going to forget the problems. Te vas a olvidar de los problemas. You're going to see everyone you love, Vas a ver a todos los que amas that you should love, y que deberías amar. right? Not that necessarily that the flesh loves, No necesariamente que la carne ama, but that which should be loved. pero que debería ser amado. Sometimes we love people just because in our flesh, we feel the need to. Muchas veces amamos a las personas porque en nuestra carne sentimos necesidad de hacerlo. And that kind of love isn't real love. Pero ese tipo de amor no es verdadero. It's just an appreciation for something. Es una apreciación de algo. And we just need to have our eyes on heaven. Solo necesitamos poner nuestros ojos en el cielo. Let's pray. Oremos. Father, thank you for this day. Padre, gracias por este día. Thank you for your word, Lord. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for all that you do. Gracias por todo lo que haces por nosotros. You see our hearts. Ves nuestro corazón, Señor. Each one of us has something we may need to confess, Cada uno de nosotros tenemos algo que tal vez necesitamos confesar, something we've been holding on to here in this life, algo a lo que nos estamos aferrando en esta vida, something that's in between you and us. algo entre tú y nosotros. And we need to get it out of the way. Y necesitamos que salga del camino. Help us to draw near to you. Ayúdanos a acercarnos a ti. Place our eyes on you. Pon nuestros ojos en ti. Let the things of this earth Que las cosas de esta tierra would grow strangely dim. se vuelvan extrañamente borrosas. Something we're not used to. Algo a lo que no estamos acostumbrados, But good. pero que sea bueno. Help us to grow, Ayúdanos a crecer loving one another en amor los unos a los in your otros, spirit, en tu espíritu. encouraging one another Animar el uno al otro to live as you've designed us to live, a vivir como tú lo diseñaste, as wisely as possible, tan sabiamente como sea posible, as loving as possible, con tanto amor como se pueda, as loose as light in a dark world. como luz en un mundo en oscuridad. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Help us to grow in faith. Ayúdanos a crecer en fe. Help our unbelief. Ayuda nuestra incredulidad. So often we simply don't do things because in truth we're not ready to trust you. Tan a menudo hacemos cosas porque la realidad es que no estamos listos para creer en ti, confiar. Help us to trust. Ayúdanos a confiar. Thank you, in Jesus' name. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde, sobre ti haga que brille su faz, tenga gracia sobre ti, tenga gracia sobre ti, Jehová alce
su rostro sobre ti y te